Buenos días y buenas tardes para algunos de ustedes. Una cálida bienvenida a este webcast único internacional ofrecido por Fresenius Kabi. Me llamo doctora Sarah Jarvis y soy médica de cabecera en Londres, Reino Unido. Para mí es un privilegio presidir esta sesión de hoy acerca de la nutrición parenteral en cuidados críticos. Estamos emitiendo ahora desde un estudio de televisión localizado en Maguncia, Alemania. Y nos es un placer darles la bienvenida a este fantástico encuentro a casi 10.000 profesionales de la salud provenientes de todo el mundo. Esta sesión se hará en inglés. No obstante, si desea seguir las presentaciones de hoy en español o francés, pulsen en este botón opcional que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Como seguramente ya sabrán, el tema del webcast de hoy es la nutrición parenteral en cuidados críticos. Vamos a escuchar a nuestros tres ponentes. Todos son líderes de opinión en el campo de cuidados críticos. Se trata de la señora profesora Mette Berger de Lausana, Suiza, el señor profesor Olaf Rojakers de Estocolmo, Suecia, y el señor doctor Steffen Weber-Carstens de Berlín, Alemania. Cada uno de los ponentes presentará un discurso de 12 minutos acerca de diferentes aspectos de la nutrición clínica en cuidados críticos, basados en pruebas actuales y la propia amplia experiencia. Este webcast brindará a nuestros delegados, es decir, a ustedes, toda la información que requiere en su práctica clínica. Así que aspiramos, sobre todo, que sea un encuentro interactivo. Para tal fin, tiene usted la opción de pasar sus preguntas directamente a los ponentes de hoy. Para redactar una pregunta, disponen de una pestaña en la parte superior de sus pantallas. Rogamos hagan sus preguntas en inglés. Les aseguramos, además, que se tratarán de manera anónima sus preguntas. Igualmente, les pasaremos algunas preguntas de encuesta al final de cada presentación para saber su opinión actual acerca del uso de nutrición parenteral. Pero el tiempo avanza y es momento de comenzar con nuestra primera ponente, la señora profesora Mette Berger, que es intensivista asesora en la unidad de cuidados intensivos y quemaduras en adultos en el Hospital Universitario de Lausana, Suiza. Es un placer para mí darle la bienvenida y comenzar con su presentación sobre qué hemos aprendido de los ensayos recientes en la UCI. Señora profesora Berger, le paso la palabra. Buenos días y buenas tardes. Es un privilegio para mí estar con ustedes para compartir con ustedes lo que hemos aprendido en los últimos años sobre este tema. Aquí están mis conflictos de interés. En los últimos 5 años hemos visto toda una serie de diferentes ensayos, pero tenemos todavía más preguntas. Tenemos el estudio Redox, MetaPlus, Omega o EPANIC. Hay muchas preguntas que quedan por responder, pero ¿cuáles son los problemas controvertidos? Bueno, deberíamos hacer algo que se denomina hiponutrición permisiva, que significa administrar menos de la energía requerida. ¿Cuál es el mejor objetivo de energía? ¿La nutrición parenteral es equivalente a la enteral en cuanto a los riesgos? Y si iniciamos la nutrición parenteral, ¿a qué día? ¿El día 1, 4 o 7? ¿Qué diferencias hay? ¿Y deberíamos usar la inmunonutrición en nuestros enfermos críticos? Tenemos toda una serie de estudios randomizados prospectivos con diferentes respuestas que los estudios de cohortes. Pero, ¿dónde está la confusión? El dogma de los estudios randomizados es visto como un gral. El problema es que en estos estudios PRCTs, los aleatorizados, son los únicos estudios integrados en los metaanálisis. Jean-Louis Vincent ya dijo en su día, deberíamos abandonar los estudios controlados aleatorizados en la UCI en favor de estudios de cohorte porque representan la vida real. Yo pienso que esto probablemente sea un poco exagerado, pero sí pienso que deberíamos considerar ambos tipos de estudios. Bueno, entonces, ¿por qué persiste esta confusión?
La mayoría de sus estudios han usado objetivos de energía basados en ecuaciones, mientras que la nutrición parenteral es algo que puede ser administrada de forma muy sencilla por las enfermeras. La nutrición enteral es mucho más difícil. Entonces, si la nutrición parenteral no es medida de forma exacta, existe el riesgo de la hiperalimentación. Los estudios de PRCT tienen el riesgo de estar sobreseleccionados. ¿Por qué? Porque se utilizan unas formas de nutrición con bolus y los resultados de los ensayos se refieren más bien a la nutrición en bolos en sí y no al contenido de los mismos. También existe una confusión entre la nutrición y la farmacología. Además, muchos no han monitorizado realmente lo que se ha ido administrando. Bueno, si miramos aquí en la parte de la izquierda, el número de pacientes examinados y de los pacientes incluidos en los estudios, vemos que la mayoría de los estudios solamente incluyeron entre el 11 y el 20% de los pacientes examinados. Esto no parece ser muy adecuado. Bueno, uno de los estudios que ha sido muy controvertido ha sido el EPANIC, con un número muy elevado de pacientes incluidos. Estuvieron randomizados o bien a la nutrición parenteral completa o a la parenteral progresiva tardía. Aquí realmente se logró lo que se propuso, pero solamente el 40% de los pacientes permanecieron en el estudio al día 4 y algunos pacientes nunca recibieron la intervención. Entonces, aquí no podemos hablar de la nutrición parenteral temprana versus la tardía. Es un estudio que compara la hiper y la hiponutrición. Si miramos a la línea roja aquí abajo y las tasas de infecciones, ven que aquellos que recibieron una hiperalimentación padecieron más infecciones que los que no estaban hiperalimentados. Al final del estudio vemos también que un valor de P de 1 es muy alto, es decir, los pacientes se quedaron más tiempo y padecieron más infecciones. ¿Por qué? Porque estaban hiperalimentados. Miremos a este estudio suizo denominado SPN. Al día 3 vemos cuánto recibieron por peso corporal. Algunos pacientes fueron calculados de recibir solamente 1.400 kilocalorías, pero recibieron 1.800. En lo que vemos en la parte derecha, recibieron menos de lo calculado. Pero todo esto solo tiene que ver con el estudio EPANIC. Aquí se aplicó la ecuación de la ESPEN del 1998 y se aplicó para medir el requerimiento de calorías de nuestros pacientes. El resultado fue que si se utilizaba esta ecuación, se conseguía más bien una hiperalimentación. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? El estudio EPANIC fue muy amplio, pero no realmente se examinó la nutrición parenteral temprana versus la tardía, sino más bien la hipernutrición versus la hiponutrición. Y los objetivos estaban basados en la ecuación de la ESIC, la Sociedad Internacional de la Medicina Intensiva, y había pacientes sin indicación de recibir nutrición parenteral. En este estudio se utilizó la ecuación basada en los estudios de Schofield, que fue
la repetición de los resultados anteriores, resultando en una hiperalimentación. No nos dejemos engañar. Miremos este cuadro que nos indica la duración de estancia en la UCI. Si su paciente está solamente 6,5 días en la UCI, entonces la nutrición va a ser progresiva y el resultado total va a ser inferior a el de los pacientes que se quedan más días. Eso es lógico. Es decir, los que se quedaron menos tiempo solamente tendrán un 50% del objetivo postulado de energía administrada, mientras los que se quedan más tiempo estarán mejor alimentados. Eso es lógico. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros los randomizamos a los pacientes al día 3, luego los randomizados, y la mayoría recibieron menos de requerimiento calórico estimado, es decir, evitando la hiperalimentación. Vemos que, claro, en los primeros 3 días había un déficit porque no recibían la nutrición parenteral, pero después de iniciar la intervención, vemos que sí se alcanzaban los objetivos postulados. Lo importante es que si se procede de esta manera, entonces no hay ningún problema en cuanto a la hiperalimentación ni tampoco en cuanto al requerimiento de insulina. Y es mucho más, conseguimos la reducción de la tasa de infección. Bueno, la vía de administración realmente tiene una importancia, pues no tanto como se había pensado. Eso se ha demostrado en diferentes estudios, por ejemplo, en el de Australia. Aquí se compararon a pacientes con contraindicaciones a corto tiempo de recibir una intervención temprana versus a los que no tenían ninguna contraindicación. Miren el gráfico de arriba de la izquierda. ¿Cuál fue el suministro promedio de calorías? Fue 1.400 calorías por día basado en la ecuación de Harris y Benedict. Al final recibieron menos energía que los pacientes aquí visualizados en el cuadro de abajo de la derecha. Pero al final tenían resultados mejores, menos infecciones en el grupo de nutrición parenteral. En este estudio también se ve que se suministró la misma cantidad de energía y calorías tanto en la enteral como en la parenteral. ¿Qué pasó? Ninguna diferencia en los resultados globales. Es decir, si no se hiperalimenta, entonces la nutrición parenteral sí sirve. ¿Qué es lo que sabemos? Si un paciente puede ser alimentado tempranamente, reduce las complicaciones debido a los beneficios no nutricionales. Y las ecuaciones basadas en objetivos de energías no son correctas, son erróneas. Sabemos también que tanto la hiponutrición como la malnutrición y la hipernutrición en especial conllevan complicaciones. Además, muchos de los datos negativos de los estudios sobre nutrición parenteral se deben a protocolos de hipernutrición. Es decir, la nutrición parenteral es tan buena como la nutrición enteral si se evita la hipernutrición. En este estudio, publicado en el 2006, vemos que si comenzamos la nutrición enteral en una fase temprana, tenemos mejores resultados. En este estudio francés con pacientes en choque, aprendemos que una nutrición temprana, es decir, dentro de menos de 48 horas después de la intubación, la mortalidad al día 28 había reducido y también la mortalidad al día 7 y también el riesgo de sufrir
patologías debidas a la ventilación mecánica. La conclusión: en pacientes con choque mecánicamente ventilados, la nutrición temprana estuvo asociada a una mortalidad reducida. Estamos hablando de curvas en forma de U y eso también es válido para la nutrición. La mortalidad aumenta si se hiperalimenta, pero también si se hipoalimenta. Aquí se estudiaron a más de 7.000 pacientes mecánicamente ventilados y la comparación habla de por sí. Además, también tiene un impacto en los costes. Los costes pudieron ser reducidos aplicando el protocolo que estamos recomendando. ¿Por qué? Porque había menos infecciones. Las directivas que tenemos que tener en cuenta de la Sociedad Europea para Nutrición Clínica y Metabolismo recomienda hay que tener en cuenta estos puntos que estaban publicados en la pantalla que ven. La conclusión es que ahora ha acabado el debate sobre la nutrición parenteral versus la enteral. Alimentando razonablemente es rentable y monitorear es importante para saber si realmente se suministró lo que se recomendó. Y la nutrición enteral siempre debe ser favorecida mientras esta sea posible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Berger, por su clara ponencia. Es muy importante saber que podemos estar confundidos por los títulos de los diferentes estudios. Somos todos científicos y tenemos que realmente analizar los contenidos de esos estudios, qué es lo que se ha comparado y cuándo la nutrición clinical tiene el potencial de realmente ser beneficiosa para el paciente, evitando tanto la hipo como la hiperalimentación. Como recuerdan, les queremos pedir que participen en una encuesta. La doctora profesora Berger nos va a pedir escoger una de las respuestas a su pregunta que ahora va a leer. Cuando hayan escogido su respuesta, por favor, pulseen en la pestaña correspondiente para participar. Entonces, ¿cuáles de las siguientes frases es correcta? ¿Se debe comenzar con la nutrición enteral completa en el momento del ingreso a la UCI en pacientes en choque inestables? Segunda, posponemos al día 7 la nutrición enteral y parenteral en pacientes inestables. Tercera, en pacientes en estado crítico, la nutrición enteral es fácil. Y 4, en caso de la alimentación enteral, cuando ésta sea difícil, se debe considerar a partir del día 3 o 4 la nutrición combinada enteral y parenteral. Y la 5, la nutrición parenteral siempre es peor que la enteral. Muchas gracias. Entonces, pasemos ahora a la primera pregunta de nuestro público. Esta es la primera pregunta. ¿Qué ocurre donde no está disponible la nutrición? ¿Qué deberíamos usar en vez de eso? Es una pregunta terrible. Queremos buscar una solución económica. Si no tiene disponible esa nutrición, bueno, ¿qué puede hacer? El ensayo Golden Dogs nos da una explicación y la nutrición parenteral y enteral, pues yo recomiendo hacerlo sencillo y sencillamente diluirlo un poco. En los pacientes de la UCI también aplico la misma ecuación porque vemos el peso también del paciente. Porque es igual que cualquier ecuación. Porque si dispone de esa ecuación, ¿por qué no aplicarla? Y sigo también la recomendación de Aspen, que es 20 calorías por kilogramo. Gracias, muchas. Entonces, en cuanto a las ecuaciones para
suministrar nutrición. ¿Cuáles son los parámetros que deberían controlar para maximizar la eficiencia de la nutrición? Primero, yo trabajo en el ámbito clínico, así que yo veo lo que es realmente está ocurriendo. Y ahora bien, pregunto a las enfermeras que están suministrando realmente a los pacientes, porque puede haber una diferencia a la receta actual. Ahora bien, y observo cómo evoluciona en el tiempo, porque el tiempo es importante. Vemos también las respuestas cardiovasculares y pulmonares, así que observo esos parámetros, el hígado, el riñón, y ahí hay cambios. No solamente hago mediciones aisladas, sino la respuesta en general. Gracias, muchas gracias. Las tolerancias e intolerancias también son importantes y seguramente volvemos a hablar de eso. Así que eso fue nuestra primera presentación. Muchas gracias, señora profesora Dr. Berger. Y vamos a pasar a nuestra segunda presentación. Al señor profesor Royakas, que es profesor de anestesiología y cuidados intensivos en el Instituto Klinte Karolinska y en el Hospital Universidad de Huddinge, Suecia. Y va a hablar por qué los cambios metabólicos son importantes en enfermos críticos. Buenos días y gracias por estar aquí. Estoy muy feliz de formar parte de este encuentro. Y después de lo que acaba de decir el profesor Berger en ensayos clínicos, voy a hablar de mi enfoque. Los cambios metabólicos son muy comunes y ocurren a menudo en la UCI. Y hay diferentes cambios que puede leer aquí a la izquierda. Y vemos que algunos tienen un fin terrible, mortalidad, y puede haber un conflicto, como ya se ha presentado anteriormente. No puedo presentar cada punto, así que voy a referirme a un punto que es las condiciones hipercatabólicas e implicaciones en la masa muscular funcional. Y lo que voy a cubrir en este ámbito, cuáles son las consecuencias clínicas, por qué ocurre, qué es y cómo puede ayudar a la nutrición. Así que vamos a hablar primero de qué es. La pérdida de proteína puede medirse en el nitrógeno. Es una parte importante porque se puede ver el balance. Cuanto más enfermo, cuanto más nitrógeno se pierde y cuanto más proteína se pierde. Y si vemos más cerca, eso es la pérdida de músculo y eso es también el grosor del músculo. Y para ver que habrá una degradación dramática en caso de fallo orgánico, y si hay un fallo multiorgánico incluso es mayor. Y si vemos estas cifras, vemos que hay una pérdida hasta 20% en 10 días de pérdida muscular. Eso es una pérdida tremenda. ¿Y cuáles son las consecuencias clínicas? Voy a pasarles dos ejemplos. Cuando medimos la masa muscular, podemos ver que podemos dividir los pacientes en dos categorías, uno mejor y otro peor, y hay una mayor mortalidad. Cuanto más masa muscular, por supuesto, hay menor mortalidad. Esa es la línea azul. Y la otra es la verde, que es con menos masa muscular. Ahí hay una mayor mortalidad. Y también en la recuperación, o sea, lo que es la supervivencia. Hay un estudio, si el paciente sobrevive y hay un ensayo sobre el paciente que luego tiene que andar 6 minutos, solo tendrá un rendimiento del 66%, lo que es normal, tras un año de recuperación. Y ahí se ve la debilidad muscular claramente. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre esa pérdida muscular? Y ahí vamos a
entrar en mi mundo, que son los balances. La pérdida de proteína puede llegar a un desequilibrio, la síntesis. Para ver eso más bien de forma esquemática, en esta figura puede ver abajo el pool de proteínas en el cuerpo entero, y cuando comemos, ingestamos, pues hay un intercambio en el pool de aminoácido, y ahí hay una degradación de proteína y una síntesis. Y por supuesto, podemos también algunos aminoácidos los quemamos. ¿Y qué pasa en pacientes de la UCI? ¿Qué pasa con los alimentos de proteína? Y ese es uno de los estudios y los ejemplos que tenemos, que es típico. Son figuras típicas que les voy a presentar. Todo lo que es mayor de 0 son síntesis de proteína. Lo que es por debajo es la rata de degradación, y lo negro es el balance de proteína. Y si vemos la parte izquierda, son voluntarios basales, que hay una pérdida de proteína total del cuerpo. Y en cuanto los alimentamos con nutrición parenteral, pues el balance es mayor de 0. Y luego a la derecha del todo tenemos pacientes de la UCI, y podemos observar dos aspectos. Ambas barras, tanto la síntesis como la degradación, son mayores. O sea, los pacientes pierden proteína y aún así tienen una mayor síntesis. Y el balance es muy reducido. ¿Y por qué ocurre eso? Podemos observar que la síntesis aumenta, y eso se lleva a cabo en las proteínas de hígado, en las células inmunológicas. Y la degradación, si vemos eso en los músculos, tenemos ahí una imagen similar. A la izquierda es el grupo de control. Vemos ahí la síntesis más allá de 0, y si vemos el control, pues en el grupo de control, que son anabólicos. Y ahora en la derecha, en la derecha, la degradación realmente es inmensa y lleva a una pérdida de proteína. ¿Y cuál es la razón? Pues hay una especulación, es que la degradación se puede evitar mediante aminoácidos, y se puede luchar contra esta enfermedad a través del intestino. Pero si ahora vemos los músculos, consideran los aminoácidos y los flujos de aminoácidos, eso es problemático. A la izquierda vemos la situación normal, y a la derecha vemos en esta imagen la figura de enfermos. Alanina y glutenina, y 1/3 de los aminoácidos salen de los músculos. Y si se enferma, estos flujos se aumentan todos los flujos. Así que 1/3 glutamina y alanina, y 1/3 solamente el resto de las proteínas. Y harán la síntesis con otras proteínas. ¿Por qué glutamina? Pues solamente voy a cubrir ese aspecto. Glutamina tiene muchas funciones importantes. Arriba del todo ve la situación normal, abajo la situación de enfermos. Glutamina se usa para llevar la amonia como glucosa en los riñones, y también se puede usar para esas células de intestino e inmunológicas, para energía y nucleotides. Y especialmente el último aumenta en caso de enfermedad. Y eso es todo lo que hace la glutamina, es que hará una rotación más alta. Y ahora bien, llegamos al punto, la alimentación, la nutrición puede ayudar. La última ponencia va a hablar de ello también. Luchar contra la pérdida muscular se puede hacer a través de la alimentación de proteína y, claro, por supuesto, haciendo ejercicio. Lo que hacemos nosotros, volviendo
a la idea, si queremos intervenir, nosotros necesitamos saber lo que ocurre realmente en el cuerpo para ir más allá. Y una cosa que hacemos es alimentar con diferentes proteínas a los enfermos y ver lo que ocurre. Y este es un ejemplo que hemos hecho. Hemos dado suplementación parental y a la izquierda puede ver las medidas cuando están ya 3 o 4 días más tarde. Y aquí puede ver las diferencias si son nutridos o no, con glutamina o no. Y ahí puede ver que el balance es positivo en cuanto a la degradación mayor. Así que hemos ganado proteína del cuerpo. Y repetimos ese ensayo varios días seguidos y sigue igual, esas cifras siguen igual. No solamente se trata de parenteral, sino también de enteral. Eso es un estudio específico que hemos llevado a cabo, un poco diferente. Ahora tenemos voluntarios de nuevo que han pasado por nuestro hospital y también le hemos dado alguna alimentación adicional. Y iniciamos con parenteral y enteral. En la izquierda puede ver nuestro estudio en voluntarios, que no ocurre mucho. Y en la derecha, en la situación del paciente en la UCI, por supuesto, en el balance de proteína es negativo. Y con la nutrición enteral podemos apreciar que hay un menor balance, pero es un efecto aún así positivo, porque la pérdida se ha reducido, la pérdida de proteína. Es solamente un número muy reducido de proteína, pero aún así tenemos que seguir ese aspecto y ver lo que ocurre. Hemos llevado a cabo varios estudios durante varios años y esto es el resumen de lo que ocurre. Es todo a la izquierda. Puede apreciar el balance de proteína y también he resumido todos los aminoácidos que han recibido los pacientes en estas medidas. Hay una correlación positiva. Cuanto más proteína, mejor el balance de proteína. Aproximadamente 1/3, 1/4 suministro por día. Entonces hay un beneficio para el paciente. Esas son más bien nuestras recomendaciones, no le va a sorprender. Cuando hemos suministrado más aminoácidos, pues el paciente ha oxidado eso simplemente. Y habrá solamente una quemadura de nitrógeno. Así que la oxidación de los aminoácidos no sirve para nada en ese sentido. Y si vemos esa oxidación con la cantidad de aminoácidos, no vemos ninguna correlación. Así que si suministramos proteína o aminoácidos, no hay ninguna variación. Así que estas imágenes muestran si alimentamos con proteínas nuestros pacientes, sí pueden hasta cierto punto mejorar. Así que para resumir mi ponencia, yo personalmente creo que es muy importante entender el metabolismo mejor y ver cómo el cuerpo trata la nutrición. Y esos son los estudios y más estudios que he presentado. Seguimos en el estudio con los pacientes y sabemos que muchos cambios dan un resultado. Pacientes críticos pierden 10% de la masa muscular funcional por semana y parece afectar tanto la morbilidad y la mortalidad. La pérdida de masa muscular funcional se lleva a cabo por un aumento de degradación de proteína. Así que tenemos que estudiar más allá
y más allá y ajustar nuestros estudios. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Royaca. Y no me he dado cuenta que está claro que los pacientes en estado grave sufren un enorme estrés catabólico que no solamente afecta la composición corporal, sino también puede resultar en mortalidad, morbilidad y función física. Damas y caballeros, solo para recordarles, nos encantaría saber de ustedes, así que no lo duden y hagan cualquiera de nuestros proponentes una pregunta. Usen la pestaña de preguntas en la parte superior de sus pantallas. Elijan una opción. La causa más probable para perder masa muscular durante la enfermedad es administrando aminoácidos como componentes fundamentales para otras proteínas o para proveer aminoácidos especiales con funciones importantes o las dos susodichas. Nos encantaría saber de ustedes, por favor. No duden en participar y en plantear su pregunta personal. Cuanto antes la planteen, tanto antes va a ser respondida. Tenemos dos preguntas. Una concierne la autofagia, es una hipótesis. Este tema es muy importante. Debemos tenerlo en cuenta, la autofagia, sobre todo en la fase temprana durante nuestros protocolos de nutrición enterales o parenterales. Es solamente un resumen de las preguntas. La autofagia ha surgido como un término en el estudio EPANIC. Se ha visto qué es lo que puede inhibir la autofagia y cómo se puede inhibir sin perder proteínas, sin degradarlas. Pero lo que pasa es que hay muchas proteínas que pueden estar o quedar dañadas y si no se puede evitar esta degradación, ese daño a las proteínas, las vamos perdiendo. Pero las pruebas son muy limitadas. Hay más estudios que también se ocuparon del tema y que nos dan cierta idea sobre el mecanismo, pero que no explican el flujo de energía. Muchas gracias por su respuesta. Pero volvamos a vernos en unos 5 años de aquí en adelante y espero que podamos decir que no necesitamos más investigación. Muchas gracias. Por favor, no nos olviden, planteen sus preguntas, participen y vayamos avanzando sobre nuestros temas aquí, que es la nutrición clínica en combinación con ejercicio. Bienvenido, profesor Weber Carstens, que es consultor jefe en el Centro de Medicina Intensiva ARDS-ECMO del Centro Charité del Departamento de Anestesiología y Medicina Intensiva Operativa. Nos hablará acerca de la combinación de nutrición en ejercicio para optimizar la supervivencia y la recuperación de la UCI. Buenos días y buenas tardes a todos. Es un gran placer para mí estar en este grupo y poder hablarles sobre la combinación de nutrición clínica y ejercicio para optimizar la supervivencia y la recuperación de la UCI. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, si hablamos de ejercicio, también tenemos que hablar de los músculos. Y ya hemos oído mucho sobre la situación metabólica del músculo. Lo que sabemos del músculo y también del nervio es que los pacientes críticos desarrollan un fallo orgánico neuromuscular en gran medida, casi
el 70% de los pacientes con shock séptico desarrollan tales fallos. Sabemos que se deben a inflamaciones sistémicas, a sepsis, a hiperglicemia, a sedaciones profundas y tal vez también algunos medicamentos estén involucrados en el proceso. Los síntomas clínicos comunes son la debilidad denominada adquirida por la UCI y eso tiene un impacto en los resultados a largo plazo. Se asocian sobre todo a un aumento de la mortalidad. Si miran este gráfico, podemos deducir que cuanto más débil usted sea cuando sale de la UCI, tanto mayor será el riesgo de haber muerto dentro de un año tras el alta de la UCI. Este resultado que vemos aquí también es muy importante. Los pacientes sanos que se enfermaron de forma grave y luego fueron dados de alta de la UCI también desarrollaron un deterioro físico grave aún 5 años tras el alta de la UCI y eso también aplica en pacientes jóvenes y anteriormente sanos. Entonces nos demuestra qué importancia tiene nuestro esfuerzo de intentar de reducir estas consecuencias. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos diferentes. Los nervios y los músculos y la disfunción y el deterioro de los mismos no es algo que ocurre en una fase tardía, ocurre en fases tempranas. Esas son unas fotos muy claras. En la foto número A vemos que estas fibras pequeñas marrones son fibras de nervios y 5 días después esas fibras nerviosas ya no son visibles. Es decir, el deterioro ya ocurrió en 5 días solamente, en una fase muy temprana de la enfermedad crítica. La pérdida muscular también ocurre en la fase temprana de la enfermedad crítica. Aquí estamos hablando de la degradación de la miosina, que tiene el impacto más fuerte en este proceso. Si miramos a estas fotos, a estas micrografías de electrones tomadas del músculo, vemos cómo se pierde la proteína muscular en una fase muy temprana. Eso hay que tenerlo en cuenta al protocolizar la terapia a aplicar. La insulina es una hormona anabólica y en condiciones fisiológicas tienen un impacto directo en las proteínas, pero en los pacientes enfermos de forma grave, este proceso está afectado, está deteriorado. Vemos que la administración de altas dosis de insulina no ayudaron a contrarrestar este efecto negativo. Entonces, administrar insulina no es la solución durante esta fase de la enfermedad crítica. Tenemos estas soluciones y estos resultados comprueban luego lo mismo. La hiperglicemia también está correlacionado al desarrollo de disfunción neuromuscular. Y eso lo hemos visto en nuestros pacientes que desarrollaron debilidad adquirida por la UCI, también desarrollaron hiperglucemia. Aquí vemos algunos hechos sobre el metabolismo y la miopatía en la enfermedad crítica y qué influencia tiene la proteína GLUT4. Sorprendentemente, no encontramos ningún efecto que tuviese algún impacto negativo en los primeros pasos de este proceso metabólico, al menos hasta la
AKT no hubo ningún deterioro, es decir, el fallo debe estar en los pasos subsiguientes. En este estudio se observó qué es lo que ocurre cuando se emplea un clampeo con insulina. Fijamos la glucosa entre 80 y 110 y luego miramos qué efecto tenía el clampeo con insulina y qué efecto tenía la microdiálisis en el músculo. Vimos que no conseguimos realmente los resultados deseados. Es decir, aquí todavía tenemos que seguir investigando. Administrando solo energía o solo insulina no resuelve nuestros problemas metabólicos. Entramos aún más en los detalles de este proceso y investigamos qué es lo que ocurre con la translocación de la GLUT4 dependiente de la insulina dentro del músculo, de grasa y de otros tejidos. La GLUT4 está producida en los núcleos celulares y luego es transportada a los sarcolemas. Miramos qué es lo que ocurre con la GLUT4 en nuestros pacientes. Vimos que todos los pacientes con debilidad adquirida en la UCI son significantemente resistentes a la insulina y vimos que la translocación de la GLUT4 también estaba deteriorada en estos pacientes. Vemos en las fotos la diferencia entre los pacientes sanos, normales, de control y en el otro lado, en los pacientes críticos con debilidad adquirida por la UCI. Esas fotos demuestran claramente que sí hay un impacto directo en este proceso de la translocación de la GLUT4. Por eso nuestra sospecha es que ahí está realmente la clave del asunto. ¿Qué es lo que podemos decir sobre la nutrición parenteral temprana y la pérdida muscular? Cuando hay alguna contraindicación a emplear la nutrición enteral temprana. La profesora Berga ya comentó este tema y se ha visto que la nutrición parenteral temprana puede ser beneficiosa. Sabemos que este tipo de protocolo está asociado con menos pérdida de masa muscular. Pero la evaluación global subjetiva no realmente investiga la fuerza muscular en sí. Y tenemos más datos de un subanálisis del EPANIC que la nutrición parenteral temprana puede tener un impacto negativo en cuanto a la fuerza muscular. ¿Pero por qué? Porque hubo una hipernutrición. Entonces, la nutrición parenteral en sí realmente no es la solución idónea para evitar la pérdida muscular en sí. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué impacto puede tener la terapia física, la fisioterapia y la terapia ocupacional? Tenemos algunos estudios mostrando que si realmente se aplica una movilización temprana, conseguimos una mejora en la capacidad de realizar las actividades diarias. En la parte izquierda de este slide vemos que estos estudios llegaron a los mismos resultados. Mejoramos la movilidad, pero la fuerza muscular realmente no se logró mejorar sustancialmente. Bueno, la evidencia de esos estudios realmente también está limitada. No sabemos exactamente en qué momento iniciar la terapia o la fisioterapia, cuándo acabarla y qué protocolo aplicar. Bueno, desde el punto de vista fisiológico, sabemos que el ejercicio en sí es beneficioso también para el metabolismo. ¿Por qué? Porque la translocación de la GLUT4 al sarcolema puede ser favorecida por el ejercicio. Aquí se realizó un estudio piloto observacional
donde en 5 pacientes se realizó un entrenamiento en la pierna con estimulación eléctrica y en los otros pacientes no se aplicó ese tipo de estimulación eléctrica para poder comparar los resultados. Y ven que en aquellas piernas que estuvieron estimuladas eléctricamente, el crecimiento muscular fue mucho más preponderante que en aquellos que no recibieron estimulación eléctrica. Y también se ve que la translocación de la GLUT4 estaba mejorada en aquellos que recibieron la estimulación eléctrica. Está claro que la movilización temprana en pacientes críticos sí puede ser beneficiosa. En este estudio de Schweikart, publicada por Patel en CHEST 2004, vemos que también la resistencia a la insulina se ve beneficiada cuando aplicamos este tipo de terapia. Está claro que la intervención debe de ser multimodal. Es decir, tenemos que aplicar ejercicio sin saber claramente qué tipo de ejercicio de aplicar. No sabemos si la estimulación muscular eléctrica realmente es siempre recomendable y no sabemos tampoco qué tipo de terapia anticatabólica o antiinflamatoria es la óptima. Es decir, aquí hay todavía preguntas que responder, pero en principio sabemos que hay que combinar las tres y que hay que seguir investigando. Para concluir, la disfunción neuromuscular realmente lleva a debilidad adquirida por la UCI y que ocurre en una fase temprana de la enfermedad crítica. La resistencia insulínica y los trastornos en el metabolismo proteico también están involucrados en la patología de estos mecanismos. La nutrición por sí sola no es suficiente para contrarrestar la debilidad muscular, pero sí es esencial donde esté indicada. El ejercicio físico temprano potencialmente mejora el metabolismo en la enfermedad crítica y combinando la nutrición con ejercicio puede ayudar a mejorar la función física y mejorar también la recuperación de los enfermos críticos. Y también sabemos que hay que seguir investigando. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación realmente inspirativa que destaca la importancia de enfoques en una terapia multimodal, incluida en la nutrición clínica. Estoy muy curiosa en saber los resultados de la encuesta que se presentarán al principio de nuestra mesa redonda. Y ahora voy a presentarles la tercera pregunta. Previenen la nutrición combinada y la intervención de ejercicio al principio de la enfermedad crítica, la pérdida muscular y la debilidad adquirida en la UCI. Así que las respuestas son sí, totalmente de acuerdo, y B, de acuerdo en parte. C, no me convence nada. Así que ahora, por favor, pulse en su respuesta que desea elegir. Y hay unas cuantas preguntas más. Una pregunta que surge se refiere a hiperglicemia. En nuestros pacientes, como dice un compañero de Italia, ¿estamos suministrando demasiado o deberíamos considerar algún aspecto más? La falta de sensibilidad ya ha sido un aspecto importante, ha tratado. Primero de todo, es una pregunta muy buena y se enfoca en el problema que tenemos, especialmente al principio de la enfermedad crítica, que no sabemos cuánta energía deberíamos suministrar. Tenemos algunas ideas en cuanto a proteínas, pero es difícil saber cuál debería ser la relación correcta insulina y suministrando energía. Y eso es lo que ha dicho Mette Berga. Si usamos alguna ecuación, deberíamos ajustarnos. La actividad física es una oportunidad para mejorar la situación metabólica. Estoy convencida que hay una oportunidad. Y algunos estudios ya lo muestran.
Aún no disponemos del ensayo grande que ha investigado en ese sentido, pero estamos esperando a resultados. Así que muchas gracias. Así que podemos ver en nuestras presentaciones que existen razones muy convincentes para apoyar la recuperación de pacientes en estado grave mediante una terapia de nutrición adecuada, puesto que representan un grupo de riesgo especialmente vulnerable. Pero ahora vamos a seguir con algunas preguntas de su parte que quiere plantear en esta mesa redonda. Así que tenemos algunas preguntas. Para recordarles, esta es la parte que ustedes pueden plantearnos aquí nuestras preguntas. Hemos recibido muchísimas preguntas. Tenemos justo el tiempo para pulsar en el botón de arriba. Así que vamos a preguntar. Tengo uno para el profesor Riacas. ¿Hay algunos métodos de aplicación o prácticos para evitar la oxidación de aminoácido? Sí, yo recibo los difíciles, sí, porque sí lo puedo hacer. Hay dos maneras para cómo se puede asesorar. Uno es midiendo los niveles en el plasma de IOV. Los aminoácidos, si esos niveles aumentan, no lo está haciendo bien. Y por el otro lado, puede ponerles una etiqueta en los aminoácidos y verlos, sacar tomas de respiración y ver cómo evoluciona. Y esperamos que en un futuro podamos trabajar de esta manera. Así que ahora vamos al resultado de nuestra primera pregunta de la encuesta. Había varias opciones. Podías elegir los siguientes postulados. Se debe comenzar con la nutrición enteral completa en el momento de ingreso a la UCI en pacientes inestables en shock. B, posponer al día 7 la nutrición enteral parenteral en pacientes inestables. C, en pacientes en estado crítico, la nutrición enteral es fácil. D, en caso de alimentación enteral difícil, se debe considerar a partir del día 3-4 la nutrición combinada enteral y parenteral. Y la nutrición parenteral es siempre peor que la enteral. Así que interesante. La mayoría, 84% de nuestros delegados han elegido en caso de alimentación enteral difícil. Se debe considerar a partir del día 3-4 la nutrición combinada enteral y parenteral. ¿Qué piensan sobre estos resultados? Realmente me alivia saber que mis compañeros piensan así, porque la hipoalimentación es la solución, porque la buena alimentación realmente es la cuestión. Creo que los compañeros han elegido bien. Así que eso es realmente un alabo para nuestros compañeros. Ahora tenemos algunos aspectos más. ¿Le gustan esas respuestas? Sí, claro. Porque sí, llegamos al punto aquí, a la cuestión. Vamos a seguir con el 2. Con la encuesta, la pregunta número 2. La razón más probable de pérdida muscular durante una enfermedad es el suministro de aminoácidos como elementos principales para otras proteínas, el suministro de aminoácidos especiales con funciones importantes o C, las dos susodichos. De nuevo, tenemos una mayoría absoluta que es el 75% y piensan que es C, los dos susodichos. Sí, en parte sí, estoy de acuerdo. Como ya he dicho, es más bien hipotético. Aminoácido sale del músculo, no sabemos cómo actúa. Creemos que hará lo correcto y que apoyo, pero por el otro lado vemos que también puede crear alguna base fundamental
para otras proteínas. Así que más o menos deberíamos salir en 0. Así que dos sistemas funcionan bien. Pero tenemos que ver dónde van los aminoácidos específicos. Sí, eso tiene mucho sentido. Profesora Berga, ¿qué hubiera votado? Yo creo que la combinación de los dos. Así que creo que la población vegana nos puede dar la respuesta. Sus ingestas con proteína hace que no pierden su masa muscular. O sea, sí, eso es muy interesante. Eso puede ser una solución. Muchas gracias. Y ahora pasamos a la pregunta 3. Previenen la nutrición combinada y la intervención de ejercicio al principio de la enfermedad crítica, la pérdida muscular y la debilidad adquirida en la UCI. Sí, eso también fue un voto claro. Sí, nuestro compañero le ha convencido. Así que 73% sí están totalmente de acuerdo. B, de acuerdo en parte, y solamente 1% no estaba nada convencido. Señor Dr. Viva-Castens, por favor, ¿queda aliviado? Sí, me gusta la idea, así que estoy contento con los resultados, pero desde el punto de vista científico, 26% solamente de acuerdo en parte. Así que necesitamos más datos científicos para apoyar esta idea. Aún así, creo que es una respuesta adecuada. Así que tenemos que investigar y seguir este lazo de nutrición y ejercicio. Tenemos estudios fisiológicos que nos dan una buena idea. Esa combinación de tratamientos tenemos que ver los riesgos y los beneficios. Hay beneficios potenciales. Hay pocos riesgos realmente de ejercicios físicos en la UCI. Bueno, profesor Berger, ¿tiene algo que decir al respecto? No es incorrecto. Si todo el mundo habla de la movilización temprana y tenemos estudios de Australia y de Alemania y muestran que las personas no lo hacen. Hablamos de ello, pero no se lleva a cabo. Y eso no es porque no queremos hacerlo. Eso es porque no se sabe en qué momento es bueno hacerlo. No se sabe precisamente cómo esos pacientes deberían ser controlados. No sabemos. No tenemos suficientes conocimientos acerca de complicaciones. Así que definitivamente sí puede cometer algún error. Y no sabemos si provocamos los músculos, podemos causar algún shock escéptico. Si controlamos bien la parte metabólica. Si consideramos eso, sí hay riesgos en la movilización. Claros, hay riesgos claros. Y eso es otro punto que hay que investigar a fondo desde el punto de vista científico. Ese grupo de 26% o 1% sí tiene su razón también. Eso también está pensando. Bueno, yo creo que hay mucho trabajo de mover esos pacientes y requiere muchos recursos humanos y que no siempre tenemos disponibles. Así que el riesgo se asocia a la falta de recursos humanos. La movilización pasiva es algo que podemos hacer al principio, cuando lo movilizamos con mucho cuidado al principio, pero para hacer más actividades creo que necesitamos más datos. Como médico de cabecera, sí, yo sé de todo de falta de recursos humanos, lo puedo asegurar. O sea, deberían todos los pacientes recibir nutrición parenteral y enteral. ¿Eso energía total o no? Voy a empezar con lo último. No sabemos de energía total. Sabemos que la energía proteína se separa del resto. Lo contamos todo. Veremos la parenteral y la enteral. Es más bien lo mismo. Solamente el riesgo es diferente.
Así que vamos más por la vía parenteral. Así que deberíamos ir por algo que se llama precaución. La pregunta es compleja. Así que en la primera parte no estaba. Le pido que lo pueda repetir. Fue relacionado si los pacientes que no han recibido hasta el día 3 nutrición enteral deberían recibir nutrición parenteral. Si tiene algún problema intestinal, debería considerarlos. Si el 80 o 90% de los pacientes pueden esperar un poquito más. Siempre hay que ser razonable, no hay que ser demasiado rápido, pero tampoco dejarlo caer en una falta de energía demasiado profunda. Así que la falta de tolerancia creo que es a partir de 4.000 calorías. Así que podemos proceder lentamente en ese sentido. Gracias por ese dato, fue muy útil. Tenemos otra pregunta para usted, profesora Berger. Usted mencionó la importancia de la calidad de la nutrición clínica. ¿La podía definir, por favor? El régimen óptimo todavía se sigue estudiando. Intentamos tener soluciones que probablemente sean demasiado grasas para nuestros pacientes y con muy pocas o demasiado pocas proteínas. Claro, tenemos algunas evidencias, pero están no lo suficientemente comprobadas. Debemos limitar las grasas y adecuar las proteínas y también administrar carbohidratos en la forma adecuada, basado en los resultados de estudios y de la calorimetría indirecta. Es decir, no hay valores globales que puedan ser aplicados en todos los pacientes. Tenemos otra pregunta sobre proteínas. Señor Royackers, ya hablamos sobre la cantidad de los aminoácidos requeridos, pero ¿qué es lo que diría usted en cuanto a la calidad? ¿Cuál es el valor biológico? La proteína de los animales tiene un valor biológico un poco más alto, eso ya lo sabemos. Esto no es realmente un problema porque la mayoría de los pacientes reciben suficientes proteínas, pero la calidad de la proteína, la característica de la proteína que administramos no puede ser la que necesite realmente el paciente. Es decir, puede ser diferente dependiente de las condiciones específicas de los pacientes. Es algo que hay que seguir estudiando. Vimos que 2/3 de los aminoácidos perdidos eran glutalanina y solamente 1/3 se refería al resto, glutamina y alanina. Bueno, para mí depende todo si hablamos de parenteral o enteral. Si hablamos de la nutrición enteral, hay que ver si el paciente está bien en general y en la función orgánica de los intestinos, si tiene una buena digestión, etcétera. Pero si hablamos de parenteral, nutrición parenteral, y sabiendo que si la aplicamos necesitamos un poco más de insulina que si hacemos la enteral, hay que controlar bien la glucosa, más que en la enteral, y también monitorear la tolerancia hepática. Es decir, no se puede individualizar esto para cada día, sino sobre toda la fase de la recuperación. Los estudios sobre la resistencia insulínica ya nos dan ciertos datos, pero
nosotros pensamos que de 4 a 5 unidades de insulina pueden ser suficientes, pero si el metabolismo no funciona adecuadamente, entonces la insulina va a aumentar. Por eso se desarrolló la idea del clampeo insulínico para poder controlar mejor estos niveles tan importantes de la insulina. Vale, hay otra pregunta más acerca de las altas dosis de insulina que no nos benefician realmente lo suficiente. Usted mencionó estudios ya de estudios de los años 80. ¿Cuál es la dosis de insulina adecuada en donde los balances de la síntesis de proteínas realmente es adecuada? Hay que ver la gravedad de la enfermedad del paciente, porque aquí sí se dan diferencias. Aquellos pacientes que estaban menos graves tenían una mejor resistencia a la insulina. En los datos actuales hemos visto que la insulina por sí sola no puede funcionar como un anabólico adecuado. ¿Estaría usted de acuerdo con se dijo sobre la insulina? Pienso que hay que tener mucho cuidado. La pérdida muscular es algo que ocurre siempre en cierta medida. La hormona del crecimiento también inhibe la pérdida muscular. Hay unos estudios muy vastos sobre esto. Es decir, hay que diferenciar la resistencia insulínica y las otras condiciones. Vale, ya no nos queda mucho tiempo. 2 preguntas rápidas. ¿Cuál es la manera más fácil para medir la debilidad y la pérdida muscular en países en desarrollo y en países bien desarrollados? Bueno, eso depende de la calidad del equipo técnico a disposición. Claro, esto es lógico. Bueno, ya tenemos una buena respuesta. No tiene que usted tampoco que añadir más nada. Entonces, es muy importante ver cuál es el valor adecuado de proteína que administramos en la nutrición clínica para no perder peso corporal. Pero tomar el peso corporal como base para los valores que queremos, los niveles de calorías que queremos administrar, no es lo suficiente, pero sí a largo plazo hay que tenerlo en cuenta, porque así podemos definir los protocolos y midiendo la pérdida de masa corporal es algo que hay que hacerlo constantemente para ir adaptando el protocolo. Entonces, la fase aguda y la fase crónica son 2 aspectos diferentes. La energía total incluye la caloría proveniente de proteínas, porque, claro, las proteínas necesitan energía para ser metabolizadas y a su vez también generan energía. Es decir, los requerimientos proteicos son importantes, pero necesitamos más datos e investigación acerca de este aspecto. Bueno, hemos intentado de facilitarles los datos sobre los estudios más recientes y lamentablemente nuestro tiempo está acabando. Muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes, profesor Berger, profesor Royacktes y profesor Weber-Carstes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por participar en esta discusión sobre la nutrición parenteral en los cuidados críticos. Ustedes se han tomado su tiempo el día de hoy y nos han enviado sus preguntas.
Lo siento muchísimo de no haber tenido lo suficientemente tiempo para responder a todas sus preguntas, pero ustedes tienen la posibilidad de ver muy pronto la grabación de este webcast en www.nutritionevents.com. Por favor, nos gustaría pedirles que respondan a una pequeña encuesta sobre la calidad de este webcast para brindarnos un feedback acerca de este encuentro y ayudarnos así a mejorar la calidad del mismo en futuras sesiones. Muchas gracias.